Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Gaby Chavarría. Gaby, además de ser una gran colega con más de 10 años de experiencia inmobiliaria, es yucateca por elección, una gran experta en el centro de la ciudad y domina muchísimos otros temas inmobiliarios relevantes. Gaby además fue la primera mujer presidenta de AMPI Mérida, que después de 2 años dejó un gran legado, y con Gaby pudimos platicar acerca de la evolución del mercado inmobiliario yucateco de los últimos 10 años, del auge que tuvieron las haciendas en su momento y de la importancia de la regulación hoy en día. Esperemos que disfrutes de este episodio y te quedes con algo del sector inmobiliario. Hola Gaby, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Un Café con Mayaquín. Pues empezar, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos qué ha hecho Gaby Chavarría, ¿no? Estos años que llevas aquí en el sector inmobiliario yucateco. Lo más importante que ha hecho Gaby Chavarría, yo creo que ha sido hacer familia con amigos como tú, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Fíjate que ha sido muy padre mi estancia en esta ciudad, ya 16 años, porque a diferencia de otras ciudades, no solo me ha permitido crecer económicamente, profesionalmente, sino creo que también nació en mí esta parte de responsabilidad de la sociedad en la que convivo, ¿no? Comprendí que esta sociedad tiene esta armonía de funcionamiento porque somos responsables de, ¿no? Somos empáticos con el de enfrente y eso cambia, ¿no? Eso cambia realmente, así que... Sin duda. Que sí, creo que es una ciudad que me tiene muy contenta de haber hecho la elección de ya venirme a vivir y creo que de quedarme aquí haciéndome viejita. 16 años. 16 años. Tomaste agua de pozo, como decimos, y te quedaste yo creo por acá. yo creo que sí, definitivamente. Oye, y en temas inmobiliarios, yo te conozco, como dices, la verdad es que igual presumo de tenerte y de contar contigo como amiga y como colega. Pero cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué has hecho en estos 16 años? Porque desde que llegaste y te empezaste a involucrar en el tema inmobiliario. De hecho, llegué y abrí la inmobiliaria. Correcto. O sea, fue una de las decisiones que me hizo llegar a esta ciudad. Fíjate que ha sido muy padre toda esta andanza de estos 16 años, porque, bueno, como sabes, yo llegué realmente a hacer el ramo inmobiliario en el centro, sí, ¿no? Es algo que me gusta, me apasiona el patrimonio cultural. Entonces, ahí fueron prácticamente mis primeros 6 años de lleno. Y creo que me ha permitido ver esta transformación de la ciudad. En ese momento creo que el norte no estaba con esta expansión que hoy tenemos, ni mucho menos con esta verticalidad. Hablábamos de densidades muy grandes, en donde todo mundo nos gustaba venir a Mérida por tener superficies o extensiones de tierra privada que no teníamos en otras ciudades. Digo, yo venía de Ciudad de México con densidades más pequeñas y aquí llegas y dices, oye, qué padre, ¿no? Lo que no tenemos en otro lugar. Entonces, creo que he visto esta transformación desde el centro, estas casas coloniales que también se buscaban, ¿no? Claro. Muy grandes, muy características históricas. Hoy también han cambiado, ¿no? Hoy ya vemos muchos tipos lofts. El Airbnb prevaleció hoy en el centro y entonces también cambia la forma de la arquitectura. Entonces sí he visto un Mérida creciendo a pasos gigantescos en un lenguaje de modernidad que está alcanzando, creo que todo el estado, ¿no? Porque a donde volteas ya hay modernidad y a lo mejor pudiéramos pensar 2 puntos relevantes. Izamal, que ya también tiene vivienda de este tipo actual, de moderna, o un Valladolid que ni se diga, ¿no? La verdad es que... hemos comentado el tema de Valladolid, ¿no? Como dices, Izamal, Humán,
Tucumán, ¿no? Esta zona que sigue siendo como conurbada, pero que de alguna manera va desarrollando otro tipo de usos de suelo, se van haciendo como zonas un poquito más especializadas, ¿no? Creo que es un tema que igual me gustaría que vayamos profundizando en términos de pues, la regulación que hace falta para tener estas zonas determinadas, ¿no? Y estos crecimientos organizados. Nos sorprendió la industria, ¿no? Siempre pensé que iba a llegar más tarde, que era una ciudad más de servicios y no. ¿Cuántos años se decía, no? ¿Cuántos años decíamos que Mérida era una ciudad de servicios, ¿no? Que Mérida era una ciudad de servicios, que el Estado tenía muchas bondades, pero que hacía falta este empleo que la industria normalmente genera. Y creo yo que ¿de qué será? Como de 8 años para atrás, tal vez. Sí. Tengo la referencia del periodo de gobierno estatal anterior. Creo que con el secretario de Fomento Económico, con Ernesto Herrera, que estuvo en el periodo anterior, es cuando, a mi percepción, se empezó a desarrollar en forma una estrategia de crecimiento industrial, ¿no? No sé si lo percibes diferente, un poquito. Fíjate que yo lo relaciono, sí a través de estos cambios gubernamentales, pero yo lo relaciono más con los primeros edificios que fueron estos townhouse los de Inmobilia, los Country Towers. Las Country Towers. Creo que ahí es como que destapó, ¿no? Como que fue un abrir, porque empezaron a construirse estas torres y de repente nos llegaron estos usos mixtos de plazas comerciales que empezamos a ver por algunos puntos del norte de la ciudad, y entonces nos llegaron otros inmuebles sobre periférico, invitando a esta transformación del comercio tradicional de los locales hacia ya formas más de almacenaje, mejor estructurados, y creo que de aquí fue como muy rápido, porque realmente fue un tiempo de año y medio, 2, que empezaste a ver efectivamente el crecimiento de un Humán, el crecimiento de un Conumá, de un Jacopoil, o sea, de repente como que en 2 años, ¿no? Pareciera una película de velocidad, en donde vimos demasiado crecimiento. Sí, pienso que nos gana un poquito la regulación de usos de suelo, porque hoy estamos viviendo a lo mejor ¿qué será? Como falta de vialidades, porque no controlamos o no dimensionamos lo que iba a pasar con todos estos usos mixtos de plazas comerciales. Hoy vemos saturaciones en avenidas que eran salidas y que funcionaron en algunos años. Hoy no, hoy es un conflicto vial que hay que resolver. Creo que ahí nos ganó un poquito el desarrollo inmobiliario a la planeación que se venía, ¿no? Más bien pienso que ver todo este conflicto fue lo que le hizo al gobierno como revisar y decir: vamos a replantear y vamos a descentralizar lo que está sucediendo, ¿no? Que creo que fue a tiempo, no le ganó como a otras ciudades. Creo que estamos muy a tiempo de muchas cosas, ¿no? Pero creo que estamos en un punto clave, ¿no? Sí, donde si ya estos planes que se vienen trabajando no se consolidan, ¿no? Si esta parte donde el gobierno juega un papel y también nosotros como sector inmobiliario y sociedad, ¿no? Creo que cada uno tiene un rol, pero creo que estamos muy a tiempo, así rayando a estar tarde de que ya empiecen a haber acciones concretas, ¿no? Quiero regresar un poquito, ¿no? Pues la idea es que sea esto una plática y me encanta que fluya. Te decía yo que seguramente esto iba a suceder, ¿no? Pero quiero darles un poquito más de contexto, ¿no? De Gaby Chavarría. Vuelvo, ya nos platicaste, tienes 16 años dedicándote al tema inmobiliario, que llegaste a Mérida, tienes todo este enfoque de haber arrancado en el centro. También sé que tienes ahí un largo romance con las haciendas y con estas propiedades, ¿no? Que fueron como que algún tiempo tu especialidad. Eres directora general de Nahil, ¿no? Rentas y ventas. Te dedicas a la intermediación allá, ¿no? Si puedes profundizarnos un poquito más de eso, Gaby, de tu empresa.
fuiste presidenta de AMPI Media, ¿no? También creo que es hicieron un tema el honor de confiar en mí. Sí. ¿Quién es Gaby Chavarría? La verdad es que creo que estoy muy empapada, o más bien muy convencida de la regulación es el éxito de todo lo que hagamos, ¿no? Parte de haber elegido el ramo inmobiliario, pues era toda la formación que yo traía de antaño, de haber estado en sistemas gubernamentales con la misma sinergia, ¿no? De servicios, sí, de arrendamientos, de todo. Entonces, de ahí, de hecho, creo que fue una de las decisiones que me hizo decir sí esto, ¿no? Por la fortaleza que yo traía. Soy enamorada de todo lo que son los centros históricos. Me gusta el acervo patrimonial, me encanta la historia, y hoy, aunque me alejé un poquito de las haciendas porque ya no hay mucho que vender, ya no hay oferta, ¿no? Ya es un mercado muy cerrado. Todas están, creo que, colocadas, y en esta reventa de haciendas también creo que ya hay muchos modelos no viables, ¿no? Que tienen mucho valor intangible, y también creo mucho en la inversión. Entonces, sí hay que buscar un poquito el equilibrio entre lo que compras y lo que en futuro tiene un valor, ¿no? Sí. Algo con lo que yo me identifico mucho es más bien con la consultoría, más que con la comercialización. Sí, no. Creo que mi especialidad más viene a la consultoría del cliente comprador. Me gusta analizar los mercados, me gusta saber dónde ponen su dinero, qué van a tener en un futuro. Así que hacia una vista más financiera siempre he visto todo este desarrollo inmobiliario, y realmente creo que esa es la fortaleza que hoy tenemos en Ágil, ¿no? Esta parte de revisión financiera del mercado. Padrísimo. Me encantaría, sí, que desde esa óptica, ¿no? Porque pues lo que vamos a buscar es generar todo este contenido, ¿no? Toda esta información para la gente que nos vea, de darles un contexto de lo que sucede hoy, justo desde esta mirada, ¿no? De la evolución del mercado, y me encantaría que pongas esto aparte de lo financiero en la ecuación. Claro. Me gustaría solo comentar un poquito el tema de las haciendas, ¿no? Creo que es un tema muy particular que puede generar como esta curiosidad. A mí me tocó, ¿no? El momento donde había una oferta todavía de haciendas para restauración 100%, y precios donde, no sé, comprabas una hacienda para restaurar en 2 millones de pesos, en 3 millones de pesos, ¿no? Con 20 hectáreas. Me acuerdo que mi papá, que también siempre, sí, hay una referencia ahí para mí de ti con mi papá, ¿no? Que él me decía que en su momento, él como abogado recibía llamadas de que Joan, tengo esta propiedad que me heredaron, no sé qué hacer con ella, ¿no? Y era un casco de hacienda, así, casi te la regalo, dime qué hacemos, ¿no? Y pues en ese momento nadie les hacía caso, ¿no? Hasta que llegó alguien y empezó a comprar. Y como dices, hoy realmente ya no hay una disponibilidad de propiedades. Las que hay, como también creo que muy atinadamente comentas, ya no es un negocio. O sea, ya es un tema donde si la compras es para uso y disfrute, porque claro, financieramente no es viable hacer negocio. Y muchas de ellas creo que incluso ya están funcionando como hotel boutique, ya están funcionando quizá en un Airbnb o en alguna plataforma de renta vacacional. Que al final yo creo que esa era su vocación. Tener una hacienda para un uso personal sería como un poco arrogante el decir la mantengo, porque todas las áreas ajardinadas, sí, cuántas personas tienes para darle un correcto servicio, y así te puedo seguir sumando. Entonces, si le agregas el costo del inmueble, le agregas la remodelación arquitectónica, que además no te hace el plan arquitectónico cualquier despacho, sí, no, también viene implícito un nombre y una firma para que tenga el valor la hacienda. Entonces, si le vas sumando, al final llega un modelo en donde no se vuelve pagable, o del nicho de mercado tú vas a un 5%, realmente puedes estar en el mercado 5 años, y si la vendes a lo que pretendes, tuviste mucho éxito, sí, ¿no? Yo pienso que también es algo, cuando hablamos un poquito de las burbujas inmobiliarias, que creo que eso pasó en las haciendas, traíamos
una deseabilidad, y por ahí un banquero le dio mayor impulso a esta deseabilidad porque empezó a comprar todo y empezó a tener como esta aportación al mercado en que pues, si le pedían 1,5 millones lo pagaba, y entonces alguien decía ya vendió en 1,5 millones, yo vendo en 2, y encareció ese segmento, una inflación ¿no? así inmediata, ¿no? De esa demanda increíble, de una ¿no? persona, porque de una sí, persona. o sea, digo, sabemos, sí, ¿no? Claro. cuántas tienen su inventario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente lo que empezaste a comprar fue extensión de tierra, porque muchos solo tenías el esqueleto. Sí. Ya no había una forma. Y le empezaste, y por eso hablo yo mucho de valores intangibles, porque le empezamos a dar valor porque tuviera una chimenea, ¿no? Así es. Le empezaste a dar valor porque todavía tenía los vestigios del cuarto Del de máquinas. casco, ¿no? Y Que si quedaba tenía de una casco. máquina con lo que se Sí, trataba sí. el enequel, valía más. Y más. Y entonces si el casco tenía los escalones y tenía una arquitectura un poco diferente a la colonial, no sé, habría un poco gótica o todo, tenía otro valor porque no existía. Y así le empezaste a dotar de valores intangibles que ante un mercado extranjero que no cuenta con eso en su país, pues al final también su moneda valía 3 veces la de nosotros y decía, lo pago, ¿no? Y entonces pues aparecieron las firmas de los despachos de arquitectos en donde se volvieron muy románticos y le agregaban muchísimo más valor, y entonces empezó esto a sumarse, ¿no? Hoy la verdad yo veo haciendas 70 millones, 100 millones, 200 millones de pesos, en que aunque hagas números y tú digas, ok, tienen 17 habitaciones, la habitación está en 6,000 pesos, creo que no. tanto porcentaje, tanta No da. nómina, no te da, o No sea, da. tardas en recuperar 10 años Sí, esa no. inversión. Entonces, en 10 años puede suceder otra pandemia, en donde se cierra la hacienda, en donde sigues alimentando, y ahí creo que es donde valdría la pena como revisar. Y tan vale la pena que hoy muchas haciendas se rentan, ya no se venden. Claro. ¿No? Y creo que también esta inflación de la que hablábamos, ¿no? Este tema de los precios, estos 200 millones de pesos que hoy se piden, ¿no? También creo que tiene mucho que ver con, de alguna manera, lo particular de los productos, ¿no? Claro. O sea, una hacienda tiene, solo por el nombre de ser hacienda, tiene un valor histórico. Sí, Yo creo que sí. no todas las propiedades tienen un valor histórico porque... Sí, no, definitivo. Pues como dices, ¿no? Si la construcción no te ofrece algo de esa historia, ¿no? Tanto en el diseño como en la conservación, aunque todas son para restaurar o eran para restaurar, habían cosas destruidas, ¿no? Habían cosas que no habían techos, no habían absolutamente nada. Así es. Entonces creo que de allá se deriva como de esta, nuevamente, de esta ignorancia de cuánto tiene realmente de valor, porque tuvo que venir alguien de fuera Para a decir darle esto valor. vale, ¿no? Y empezamos a valorar, y como Sí, tú dices, oye, se vendió, y con esta idea de vuelvo, ¿no? Entender un poquito qué pasaba o este pasado, me parece que es algo que sigue sucediendo hoy. Sí. Si bien no con haciendas, porque ya comentamos que no hay propiedades, pero ¿qué pasa en la playa, no? ¿Qué pasa en Temozón, en Montebello, ¿no? En estas zonas donde, pues, no es que no se apreciara, yo creo que sí se apreciaba, pero empezó a llegar gente nacional, gente extranjera, y decía, 5,000 pesos el metro cuadrado, te los pago. En la playa, 600,000 pesos el metro lineal, te los pago, ¿no? Y el siguiente terreno, 700,000, y el siguiente, y hoy ya estamos hablando Y hoy estamos en 7,000. ¿no? Es una locura, ¿no? Sí. O sea, 1,000,000 de pesos el metro lineal, escuché por allá, es una locura. Recuerdo que hace, ¿qué será? 2014, nosotros hablábamos de un valor de calle de 600 pesos. ¿Te acuerdas? De un valor tipo, máximo, ¿no? O sea, Sí, recuerdo sí, que sí. en aquella vez que estábamos nosotros trabajando en un análisis decíamos, no, y 600, y todavía dudábamos si estábamos como altos o si no estábamos exagerando. Que nuestra cosas, referencia eran ¿verdad? 6,000 pesos Exacto. el metro El más cuadrado alto. del terreno en la zona más deseable de la ciudad. Y ¿no? usábamos Montejo. Sí, ¿No? casi. El tramo Era de así, Montejo sí, que dijimos, sí. esto es lo más alto en Mérida,
y sacamos números y vamos a tomar este parámetro, ¿no? 2014. 2014, sí estaba yo ahorita haciendo cuentas, Wow, 2014. mucho Entonces, años, la verdad es que ahí ves, y esto que acabas de decir, fíjate que yo considero que Yucatán de verdad está en una posición geográfica que le permite tener esto a diferencia de otras ciudades, ¿no? Porque cuando hablábamos del encarecimiento de tierra, digo, hemos mencionado el tema del centro que platicaba yo con un amigo hace unos días y le decía, recuerdo que en el 2007 lo que vendieras en el centro, Ermita, Santiago, Santana, todavía San Sebastián, que no era tan deseable, lo que pidieras. Se me ocurría pedir por esta casa 3 millones de pesos, vendías. Te lo pagaba. O sea, no había, era caro, era barato, lo vendías. Es más, era Santiago y era Santana y era la Ermita en aquel entonces. Sí. El precio que le pusieras, te lo pagaban. Todo obviamente dependía de la arquitectura, de las crujías, de todo esto, ¿no? Tenía cochera, olvídalo. Ya, invaluable. Idea loca. Invaluable, claro. ¿no? Eso pienso después sucedió cuando tuvimos esta inseguridad en el resto de la República Mexicana y entonces nos empezó a llegar gente de Monterrey, gente de Villahermosa, o sea, de Tabasco, de Guadalajara, y lo mismo hicimos con Altabrisa, con Temozón, con Montebello. Claro. O sea, tal cual, recuerdo que aquel entonces teníamos un precio, Marsella, recuerdo, de Altabrisa, traíamos un precio de 2,400 cuando inició ese momento dentro de privada. Digo, en ese mismo año lo llegamos a tener en 3,500, 4,000 pesos, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, pero fue 12 meses. Muy rápido. Muy rápido. Recuerdo que tuvimos un mercado en donde había mucha oferta que no compraban porque pues como que estaba esta duda de la inseguridad del país, pero entonces se puso en renta la vivienda nueva. Y entonces tenías esta fórmula de renta con opción a compra. ¿Cuántos regios no compraron o no terminaron comprando y después tuvimos esta oportunidad de reventas porque se regresaron a su estado? Entonces, creo que de verdad es un fenómeno muy particular de Yucatán y de Mérida, ¿no? Que se da, porque te digo, sucedió en Altabrisa, sucedió en Temozón, 2006, 260 pesos metro cuadrado, ¿no? Hoy encuentras de 4,000, de 6,000, todo depende de la cercanía de la avenida, ¿no? Que es una sola avenida, no es exógena. O sea, te vuelves un embudo cuando con todas llegas las limitaciones que tiene realmente a la Universidad de Chapingo y así te puedo seguir sumando, ¿no? Pero hoy vale eso. Realmente ese precio, ¿no? Está soportado por una demanda, no por características de urbanización, no por una infraestructura, ¿no? Es por deseabilidad 100%. Y eso me hacía pensar el tema de las haciendas, ¿no? De alguna manera, cuando detona es por esta deseabilidad que había un producto finito, ¿no? Un producto muy limitado. No puedes construir una hacienda de la nada. Puede ser una casa de campo, pero no una hacienda, no tiene este acervo histórico. Entonces creo que eso sucede, ¿no? Hablamos de la playa, lo mismo, los metros lineales son finitos, son limitados. Hoy le benefició a Yucatán que no tenga sargazo. Por supuesto. No, o sea, el que no haya sargazo. Circunstancial 100%, ¿no? Pero no haya sargazo como Quintana Roo. Hoy le benefició que tenga esta locura de precios lineales. Sin duda. ¿No? O sea, ya no importa si estás cerca de Mérida, si estás a 1 hora, si estás a 30 minutos. Hoy voltean y dicen, ¿cómo está la playa? ¿Cómo está la arena? Ya no importa porque, digo, es un tema tan amplio. Antes buscabas esa casa que tuviera esa profundidad de tierra. Hoy quieres un espacio donde puedas disfrutar el fin de semana y entonces ya no deseas a lo mejor esa terreno de 20% como hace muchos años demandaban. Hoy si tienes un 5, o sea, por si tienes 20, frente a la playa, lo que si, sea, ya estás. Si tienes esos 40 o 60 que te piden de playa y tienes un 10 por 20, no pasa nada. Puedo construir, me lo van a autorizar y yo sigo. Entonces, fíjate que yo lo que creo que en esta locura que sucede en Yucatán, que me atrevería a decir que está soportada, es una deseabilidad de una calidad de vida que no tienes en otros lugares de la República Mexicana, porque tienes todo.
¿no? Sí. Tienes cultura y tienes los pueblos mágicos y tienes el romanticismo de la provincia, que no deja de ser provincia, ¿no? Y tienes esta versatilidad gourmet que hoy existe en la gastronomía yucateca, y entonces también tienes este color que todavía existe, esta cultura maya, en donde te vas a los pueblos y te sientas en una piedra y comes esa comida regional que te hacen en cualquier lugar, ¿no? Entonces, estás viviendo en una ciudad moderna, que al mismo tiempo cierras los ojos y tienes al alcance esta frescura o este color de provincia, o a lo mejor yo así lo percibo y por sí, venir de fuera. Justo eso, ¿no? Justo eso quería, nuevamente buscando hilar un poquito estos temas que hemos estado ya mencionando. Esta deseabilidad que se genera con las haciendas, ¿no? Que en gran parte se detona por esta persona que viene y que empieza a decir esto sí vale y esto yo lo quiero, como sucede con la playa, como sucede en estas zonas habitacionales, que el valor depende en gran parte de esta demanda de la gente de fuera, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el vivir en Mérida, ¿no? O en Yucatán al final, ¿no? O sea, estos temas, ahorita que hablas de la cultura, ¿no? Esto que pasa hoy en el centro, y voy a dejar el tema del centro para que profundicemos entendiendo que es tu expertise y tu pasión, pero esto que pasa en el centro, esto que pasa hoy donde ya cada vez más ves este ecoturismo, ¿no? Estos cenotes buscando generar una oferta de servicios, esta parte de como toda la zona antropológica, toda esta parte que ya hoy anda a Civichaltún. Dejemos Chichén, ¿no? Que Chichén ya es un tema, séptima maravilla del mundo y tal, pero Civichaltún, Uxmal, o sea, estos que eran como secundarios ahí, medio abandonados, hoy tienen ya una infraestructura importante. Hoy, el día que vayas, te diría que tienen turismo, ¿no? Y creo que mucha gente, muchos locales, ¿no? Yo soy yucateco, muchos locales, ya lo apreciamos, ¿no? Gracias a esto, o sea, gracias a que a mí me dicen, oye, ya fui a las Coloradas, y yo no había ido, no puedes, ¿no? O sea, como que ya conociste esto, y como locales sí no lo conozco, me genera esta expectativa, estas ganas de conocerlo. Igual yo creo que eso es parte de la prosperidad que se vive hoy, de la calidad de vida, ¿no? Sí, porque la tienes, te digo, a lo mejor yo porque vengo de ciudad, creo que aprecio muchísimo lo que ofrece el Estado, ¿no? O sea, cuando yo estuve en Cancún decía, me encanta porque mis fines de semana, todos los fines de semana son vacaciones, ¿no? Pero lo mismo pasa aquí, o sea, cualquier fin de semana pienso y digo, vámonos a desayunar a Progreso. Lo tengo aquí. Y digo, 25 minutos. El Caribe es un paraíso, ¿no? Cancún es un paraíso, y tienes muy cerca Playa del Carmen, Tulum, y ahí te puedes mover sobre la costera. Pero aquí pasa lo mismo. Pero incluso, Gaby, me atrevería a decir, y lo digo de repente viciado por ser yucateco, ¿no? Pero me parece que aquí pasa que si quieres playa, pues ahí está, y tienes un corredor de Celestún a Silam con playa, que no es el Caribe, creo que es justo decirlo, ¿no? No tienes estos colores del Caribe y esta arena, pero que es hoy, hoy sin el sargazo, creo que incluso es más deseable. Yo te lo puedo decir, fui hace como, no sé, 2 meses a Cisal, que hacía un ratito que no iba, y te puedo decir que llegué a las 10 y salí a las 9 de la noche de Cisal porque ya era oscuro y había que regresar, ¿no? Pero gratamente sorprendida, o sea, no sentí el paso del tiempo. Sí, y lo que quería yo comentar igual es que más allá de que tenemos esta costa súper disfrutable, ¿no? Que también crece en infraestructura, que también crece en estos servicios. Si un día no tienes ganas de ir a la playa porque te bronceaste de más, ¿no? El fin de semana pasado, oye, y te quieres ir a meter a museos, ¿no? También. ¿Cuántos museos no hay hoy en forma, con un programa bien desarrollado de cultura? Oye, te quieres ir un día al teatro, un día a la orquesta, te quieres ir, bueno, a las grutas, ¿no? Te quieres ir a Uxmal, te quieres ir al Museo del Cacao, te quieres ir a un hotelito, a una hacienda, quedarte un par de noches. Hay esos complementos que, haciendo solo esta comparativa con Quintana Roo, no hay, ¿no? Quintana Roo tiene muy bien puesto todo este tema turístico es como del Caribe. Un concepto. Es como un concepto de turismo en playa, o sea, como esta convivencia de fiesta de playa, que eso es lo que da.
y te voy a platicar por decir, cuando fui a Cizal, algo que me gustó es que llegamos, nos fuimos a la ría, nos quedamos 1 hora en ver los flamingos, en los patos, en el tipo de aves, o sea, ahí parados, locura, sí. Salimos, llegamos al pueblo, nos fuimos al fuerte, nos tomamos el helado, después caminamos al muelle, nos quedamos otro rato. Nos tocó la llegada del cruce de los flamingos, entonces nos fuimos a la otra ría a sentarnos literalmente en una piedra, a verlos, a tomar fotos, o sea, esta experiencia, porque además me fui con el equipo de Najil, nos sirvió de convivencia, nos relajamos, nos divertimos, tomamos N de fotos para nosotros como oficina, y después cuando venía bajando el sol dijimos, ok, la playa, atardecer, sin meternos, porque no nos sí. fuimos a nadar, nos fuimos a sentar, nos tocó un atardecer hermoso, entonces realmente no necesitamos la playa, sino lo que hicimos, además comimos súper rico, conocí el pez sapo, que no lo conocía, sapo, okay. ¿no? Entonces, hasta cultura, ¿no? Porque me lo estaban enseñando, cómo lo cocinaban y ya sabes yo mi cara, pero todo este proceso de la convivencia con la población, la verdad es que es un turismo de aventura, es un turismo de experiencia. Digo, ¿no? Hay como un mix ahí entre cultura, entre ecoturismo, entre esta aventura y al mismo tiempo en una diversidad en el mismo lugar, ¿no? O sea, vas a... No sé, a mí ya tiene un par de meses que fui, pero fui a Uxmal, ¿no? Que tenía muchos años de no ir. Y está enfrente del Museo del Cacao. Y ese fin de semana hubo una competencia de bicicletas que se metieron a no sé dónde. Y al fondo hay como un proyecto de esta gente que tiene Explore. Que no es de Explore. Pero bueno, una empresa que tiene muy bien armado allá, como que toda una experiencia en el campo y en esto. Entonces, ya no es solo ir a ver el castillo de Uxmal y pasear, o sea, ya tienes una serie de actividades para pasarte un día o para pasarte un par de días allá. Y más adelante hay un hotel tipo hacienda. Sí, no, que te quedas así, o sea, ya no solo fuiste al recorrido de las ruinas, ya sabes, esta cultura, sino además, y así podemos mencionar, digo, a mí otro pueblo que me encanta es Tecash, que me quedé sorprendida de toda esta aventura, que sí haces la visita en cuatrimotros y bajas y escalas y todo, que yo nunca pensé que lo tuviera. Al final, como todo esto suma, ¿no? Porque creo que de ahí partíamos en mencionarlo, ¿no? Cómo todo eso suma a la calidad de vida que puedes tener, ¿no? Y que de esta calidad de vida nuevamente se desprende esta deseabilidad. Así es. Que mucho tiene que ver para mí la mirada de la gente de fuera, ¿no? Que llega y que dice, oigan, no aprecian o no valoran esto. Sí. No, en un proceso muy natural, porque tampoco creo que nos hayan venido a enseñar nada para que no se malinterprete, sino simplemente es cuando estás acostumbrado a tenerlo, no lo valoras, ¿no? Cuando llega alguien y dice, oye, pero es que eso es padrísimo. Lo que tienes, que para ti es normal, los que llegamos no es normal, ¿no? No, siendo. Bueno, claro. el ejemplo contrario sería para mí el metro, ¿no? O sea, el metro de la Ciudad de México, muchísima gente que me dijo, oye, ¿cómo es el metro? ¿No? Y así que, o sea, se vuelve como una experiencia, ¿no? De vivir, y no es ningún tipo de atractivo, ni mucho menos, ¿no? Yo no te lo recomendaría, ¿no? ¿Dónde vas? Claro, pero bueno, creo que es esta parte que podemos ir contrastando, ¿no? Me gustaría, digo, ya en esta plática que tuvimos, Gaby, ya hablamos un poquito del contexto actual, que era un tema que quería yo meter, un poquito del contexto actual de Yucatán, y también un poquito el cómo se percibe desde tus ojos esta evolución de los últimos 10 años. Creo que incluso nos fuimos un poquito más para atrás, pero creo que ya pudimos contextualizar muy bien esta parte. Me gustaría poner otros temas allá para que platiquemos, ¿no? Y un poquito, hace rato comentábamos, pues todo este crecimiento, ¿no? Toda esta parte del desarrollo que hay en el Estado, y es inevitable hablar de la regulación, ¿no? De esta necesidad de que el crecimiento sea controlado, ¿no? De
de esta parte mencionaba yo, donde sin duda creo que las autoridades, ¿no?, tienen ahí un papel son fundamental. los principales protagonistas. Nos tienen que dar la pauta, ¿no? Nos tienen que poder sí. dar las guías y los límites de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero también creo que como sociedad, decía yo, ¿no?, y como sobre todo como actores del sector inmobiliario, tenemos una responsabilidad por cumplir, por culturizarnos, por aprender. De alguna manera, para mí, esto es un tema pues relativamente nuevo, ¿no? Hablaba yo del urbanismo, sé que también a ti te apasiona sí. mucho el tema del urbanismo, ¿no? Cómo realmente, pues, cuando digo nuevo, no es que haya sido de este año, ¿no? Pero para cómo viene el desarrollo, de repente hace 8 años hablar de, oye, es que la ciudad, la horizontalidad nos va a hacer mal en algún momento, ¿no? No habían estos proyectos de lotes basura, como le llamamos, ¿no? Y estas cosas. Era difícil, creo yo, prevenirlo, ¿no? Era difícil, pero bueno, creo que hoy estamos ante esa situación que decíamos, ¿no? Que creo que es un momento ¿no? Así un punto donde ya urge. Me gustaría entender un poquito tu óptica, ¿no? ¿Qué crees tú que hace falta para que se dé esta regulación? ¿Qué crees tú que son los puntos importantes a considerar? Yo considero que hoy lo más importante es que los actores políticos, los que tienen toma de decisiones, realmente dejen de ser románticos y hagan lo que les corresponde, ¿no? Porque quien pone las normas del juego son ellos. Quien dan las autorizaciones del crecimiento son ellos, ¿no? Entonces, quien nos debería de regular son ellos. Entonces, hoy sí creo que estamos en una ciudad bonita, que hoy nos ofrece una calidad de vida, pero sí también considero que hay una gran irresponsabilidad de cerrar los ojos a un futuro. Y pienso que no debes de estar pensando solo en tu tiempo político, que un buen político es el que deja las bases para que su ciudad sea mejor. Y hoy para mí creo que Yucatán en general, eso es lo que se merece, porque al tener toda este beneficio geográfico y todo este desarrollo también, creo que es lo menos que se merece de que tenga reglas claras. Sí hay que preocuparnos. Digo, basta ver muchas ciudades que han crecido como nosotros. Pudiéramos pensar a lo mejor en un Querétaro, que todos hablamos, que es lo hacia donde nosotros vamos, ¿no? Y cuando volteas dices, Querétaro fue bueno hasta este año porque venía muy bien clasificado en dónde era la industria, en dónde era el comercio, en dónde era la zona habitacional. Y así veníamos. Y aún así, hoy Querétaro tiene un desorden, porque por ahí alguien se le olvidó la regla y entonces hizo cambios. Y yo creo que hoy Mérida está, pero a segundos de que suceda eso, ¿no? No tenemos un urbanismo sustentable, ni siquiera dentro de las zonas de mayor residencialidad, que eso sería un punto muy importante. No es posible que nos llenemos de orgullo de decir, tenemos vivienda de 12 millones en un Temozón donde no hay calles, donde no hay servicios básicos, no hay parques, no hay espacios, no hay escuelas, o sea, no hay esta integración del tejido social. Creo que eso es algo que debemos totalmente de atender, que hablemos de un Altabrisa, que hablemos de un Montebello, que hablemos de un Santa Gertrudis Copó, en donde solos nos estamos enfocando a crear desarrollos habitacionales, pero el entorno no existe, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que le compete definitivamente a nuestras autoridades, ¿sí? Y que lo tuvieran que atender. También creo que este crecimiento de autorizaciones de lotes basura, como decimos, en zonas que están prohibidas, también es un problema de nuestro estado, porque es muy fácil decir, oye, es que cada municipio es autónomo. Claro, pero existe una ley estatal que debe regular esos municipios. Entonces es muy fácil justificar los hechos, pero cuando quieres hacer bien las cosas, haces cambios, ¿no? Entonces
Eso es lo que yo pienso que debe de atenderse. Me llama mucho la atención cuánta inversión extranjera está llegando al estado de Yucatán y que toda esta motivación no se voltee y diga, ok, traigo esta inversión extranjera, pero no quiero que destruyan mi estado, no quiero que destruyan mi ciudad. Entonces voy a poner reglas claras de cómo vas a aplicar esa inversión. Y entonces voy a poner reglas claras de cómo los que la comercializan también van a llevar una correcta comercialización. Para mí, la verdad, el embudo está en nuestros actores gubernamentales, ¿no? Sin duda, ¿no? Digo, como asociación, ¿no? Como AMBI, que hemos compartido también muchas aventuras allá. Como asociación hemos intentado impulsar muchas cosas que tristemente se ven limitadas, claro, por lo menos por no haber estas reglas claras, ¿no? Sí creo, ¿no? Sí creo, coincido contigo, creo que el gobierno tiene esta gran responsabilidad. Insisto, a mí me gusta también, ¿no? Como tratar de repartirnos un poquito la responsabilidad, porque bueno, no podemos echarle la culpa a alguien, no creo que así funcionen las cosas, pero sí... También, ¿no? También creo que nos dejamos llevar, ¿no? Creo que todos nos dejamos llevar. Creo que cuando empezó a haber esta prosperidad derivada del tema inmobiliario, ¿no? Pues nos digo nos porque pues todos tenemos un pedacito, claro, de esto, pero seguramente, ¿no? El sector inmobiliario se enfocó en las utilidades y no en la sustentabilidad, ¿no? Y no en que estas utilidades fueran a largo plazo, ¿no? Que el crecimiento fuera a largo plazo, porque sonara o podría sonar muy romántico, ¿no? Hablar de esta sustentabilidad o hablar de lo que va a pasar en el futuro, pero la realidad es que para mí siempre tiene también este tinte estratégico, económico, donde hoy ya mencionamos largo y tendido que esta deseabilidad de Yucatán es por la calidad de vida. Claro. Pero cuando esta sustentabilidad no está, la calidad de vida tampoco está, ¿no? Y cuando se vaya la calidad de vida, pues el Estado, ¿con qué se queda, no? O sea, ¿qué deseabilidad vamos a tener, no? ¿Qué valor van a tener las propiedades? ¿Cuántas propiedades no se van a quedar vacías y no se van a quedar desatendidas? Porque ya la gente va a buscar el siguiente punto donde tenga calidad de vida, ¿no? Así es. Una mala urbanización trae inseguridad, una mala urbanización trae falta de servicios, ¿no? Y creo que todo esto no lo logramos terminar de ver, ¿no? De alguna manera creo que porque nos cegamos un poquito con las utilidades, por llamarlo de alguna manera, porque no se ha atendido, como bien mencionas, porque la autoridad no lo ha atendido. Creo yo que con la relevancia que tiene el sector inmobiliario, ¿no? O sea, hoy... Tendría que estar regulado totalmente. Llevamos un rato luchando por una ley, ¿no? Porque que nadie nos escucha, ¿no? Porque los asesores inmobiliarios tenemos esta responsabilidad, lo hemos mencionado varias veces, somos la primera cara de la gente que recibe, ¿no? De los que vienen, lo primero, de la primera persona con la que tratan muchas veces es un asesor inmobiliario, ¿no? Pones en juego el patrimonio de la gente, ¿no? Pones en juego ahorros, y también, no solo la parte negativa de ponerlo en juego, también creo que tenemos la posibilidad de generar riqueza para todos, ¿no? Sabes que aquí en Mayaquín es nuestra misión. Y lo digo porque estoy convencido de que así es, ¿no? De que si el sector inmobiliario también tuviera esta profesionalización, esta regulación que nos obligue, porque habemos, también me voy a incluir, porque no, habemos muchos profesionales, también hay muchos que no lo son, y no lo son porque no hay barreras de acceso, ¿no? Porque es muy fácil levantar la mano y decir soy asesor inmobiliario y mañana estás vendiendo sin una preparación, sin nadie que te pida o que te exija o que hay una consecuencia si obras mal, ¿no? Claro. Y además porque yo pienso que tampoco se le ha dado la importancia que hoy somos una ciudad de inversión, ¿no? Tenemos mucho ticket o absorción de vivienda de personas que no viven, ¿no? Que simplemente han volteado a ver el Estado como una inversión y que es mucha, o sea, es un gran porcentaje los que hacen este tipo de adquisiciones en donde tienes que estar constantemente dándoles valor, ¿no? Porque al final esas personas los mismos les da
hoy invertir en Mérida y mañana venden y llevan su inversión a otro estado. Digo, lo hemos venido observando cómo ha caminado esos mismos clientes que en un momento compraron en Guadalajara, dejó de ser interesante, se fueron a Monterrey, dejó de ser interesante, se van a México, migran, sí. ¿no? Entonces, al final, no observamos eso, no observamos que en cualquier momento puede dar un cambio y que también entonces esa reventa pues tendrá que permearse contra los que seguimos viviendo aquí, y si los que seguimos viviendo aquí ya no estamos cómodos en alguna zona, pues entonces deja de haber ese desplazamiento, ¿no? Entonces yo pienso que es un punto muy interesante que se debiera de revisar, en poner reglas de a quién le estás permitiendo representar esta inversión, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que a mí me encantaría que alguien nos escuchara y dijera, sí, ok, ahí te va tu ley que te va a decir cómo, cuándo y por qué vas a hacer esto, ¿no? Es una manera siempre de irnos con una ordenanza de principio que finalmente siempre le va a dar el beneficio al estado, a la ciudad donde estés, ¿no? Es un poquito como a lo mejor hablar, un régimen de condominio de una privada funciona porque además de unos estatutos que todo mundo sabe que existen, hay un reglamento interno que te dice cómo funciona, y ese reglamento hace que todos paguen cuotas, y ese reglamento hace que respeten a las mascotas, y ese reglamento hace que no tengas fiestas a tal hora, y así es una convivencia. Y agregaría que ese reglamento, que el reglamento viene a complementar y a ser mucho más puntual que los estatutos, digamos, ¿no? Pero que también ese reglamento, sin una administración, no funciona. Entonces me parece que volviendo al tema de las autoridades, es esta parte, ¿no? Donde podemos generar esta conciencia, podemos generar estos reglamentos, ¿no? Sobre los cuales operar, pero si no viene una administración y te dice, oye, debes tu cuota, no la has pagado, ¿no? Exacto. Oye, hiciste una fiesta hasta 10 horas, tienes que pagar una multa. Oye, usaste esas amenidades y no limpiaste, tienes que tener... Pero bueno, ¿no? Yo creo que es como esta falta de visión, de esta sustentabilidad, de lo importante que hoy es abarcar de manera integral cada aspecto, porque si no, bueno, no va a llegar. Fíjate, Iván, yo creo que es un estado joven, y siempre digo, tiene una gran oportunidad Yucatán de ordenanza, porque estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? Sí. Quiere decir que este movimiento revolucionario inmobiliario se habrá dado en el 2000, si te gusta. Tenemos 22 años en donde todavía lo puedes regular, en donde todavía estás a tiempo de poner reglas, porque estás en crecimiento. ¿Cuántos años crees que tiene, según? Me interesaría. Yo creo que sí, como desde el 2000, te digo, yo llegué a Yucatán en el 2005 y 2006 lo empecé a revisar, y todavía sentía que había muy poco movimiento, ya sabes. En el centro había muchísimos listados para poder proporcionar o ofertar. No había ni siquiera tantas inmobiliarias en el centro. De hecho, una de las oportunidades que tuve yo de llegar al centro es que no había ninguna inmobiliaria mexicana, ya no yucateca, mexicana. ¿Sí? Toda mi competencia era extranjera, ¿no? Entonces la verdad que yo volteé y dije, pues de aquí soy, yo soy mexicana, soy estudiosa de las culturas, mejor, entonces mi idioma va a ser diferente, el extranjero no sabe la normatividad, tengo ese beneficio, muchos ni siquiera son residentes, no tienen la naturaleza, de aquí soy, ¿no? Sí. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo venía el mercado. Creo que atrás del 2000 venía más una venta hacia el mercado interno, la vivienda que consumía el propio estado. Yo estoy en el tema inmobiliario, Gaby, desde el 2008, 2007, ¿no? Y, o sea, son 7 años después de este 2000, claro, ¿no? Y para mí, todavía en el 2007, la oferta inmobiliaria que había era de vivienda de particulares. O sea, no había estos desarrolladores. Los desarrolladores que habían eran
Sadasi, promotora residencial, o sea, estos grandes desarrollos de interés social prácticamente, que tenían ciertos proyectos en el norte, ¿no? Así Pero Sí, el había mucha desarrollador particular. que tenía este tipo de producto no existía, ¿no? No había. Y para mí es como un poco la referencia de cuando empezó realmente este boom, por llamarlo de alguna manera, cuando empezaron a haber más actores, ¿no? Yo responsabilizo a Cocoyoles. Cocoyoles O sea, fue uno de los- 2006 que empezó esa privada de Cocoyoles, es como que cruzó esa frontera de periférico y de repente se vendió así, Súper literal, rápido, sí. ¿no? Bueno, creo que fue de la primera privada que se vendió en papel, ¿no? No, Sí. no tenías nada y entonces se vendió así de rápido y como que de ahí voltearon otros y dijeron, mira, hay mercado estamos. para comprar. Lo que no observaron es que en Cocoyoles había mucho foráneo, Sí, mucho foráneo. sí, sí. Entonces, yo sí creo que Mérida tuvo esta oportunidad, o pienso que tuvo mayor oportunidad en el 2000. En el 2000 cambió la forma, Ok. ¿no? La forma, no sé si recuerdas, creo que fue 2007, 2008, donde también cambiaron las densidades. ¿Te Sí, acuerdas que ajustado, Montebello, sí. para evitar tener esta vivienda pequeña, entonces empezó los 15 de frente que te obligaban, o 12.50, Sí, se y volvió- no podías tener menos de Se 500 volvió como metros media cuadrados. densidad, ¿no? Media densidad, ¿no? Sí, me acuerdo que igual como que fue la primera vez que se hablaba de los chiquilotes, ¿no? Por las medidas que tenían, ¿no? Porque eran terrenos de 8 metros por tanto, o de 6 o de 7, y se empezó a regular un poquito esto. Nace el régimen de condominio porque entonces tenías 12 de frente o 15 de frente y querías hacer tus casitas y entonces hacías como estos departamentitos, Sí, ¿no? como Nuestros dúplexes, condominios sí. eran de 2 Sí, sí, sí. por Es verdad. estrategia de construcción. Oye, Gaby, y llevando un poquito la conversación al siguiente tema, ¿no? Creo que va de la mano la sustentabilidad, ¿no? A mí es un tema que últimamente me interesa mucho, me apasiona, creo que es algo que tendría que estar en la agenda, ¿no? Económica, Sí, claro. de todos. ¿Qué crees tú que hace falta para que un proyecto inmobiliario sea sustentable, ¿no? Urbanismo. Ok, pero urbanismo, ¿a qué te refieres? Vamos a El tratar de entorno, ampliar un el poquito el entorno. contexto. Yo creo que un proyecto es sustentable adicional a que le debe de otorgar al consumidor, y quiero hablar del cliente como consumidor, la integración de los espacios y el medio ambiente, que no debe de existir ningún proyecto que no tenga como implícito el área verde. O sea, eso ya no puede existir por todo este daño climático Sí. que hoy existe, ¿sí? Creo que y es una responsabilidad para poder sacar un proyecto arquitectónico. Sí creo que se vuelve sustentable cuando le garantizas a las personas que viven, si es de alta residencia, que la persona que le va a brindar el servicio pueda bajarse de un camión y pueda caminar 2 calles o pueda caminar Correcto. 3 calles, ¿no? Que si yo me enfermo, puedo salir rapidísimo, voy a encontrar una farmacia a 5 minutos. Que si tengo una emergencia voy a poder bajar rapidísimo, voy a pedir una ambulancia y voy a llegar al primer hospital que yo decida, ¿no? Que si se descompone mi coche voy a poder, o va a poder llegar el taxi o lo que llames sin problema. Pienso que para que se vuelva sustentable, esto es lo que debe de integrar. Todo lo demás creo que realmente es una manipulación de marketing de venta. De acuerdo. No, para Me mí gusta, eso la ya no es realidad es que sustentabilidad. creo que de una manera, o estas características que mencionas, ¿no? Está implícita una calidad de vida. Totalmente. ¿No? Quizá para hacer todo el uso para mí del término de sustentabilidad, creo que habría que incluir, ¿no? en esta ecuación de estas características la calidad constructiva, ¿no? Habría que incluir Sí, totalmente. el tema ecológico, ¿por qué no? No solo con áreas verdes, sino
el uso de productos y de materiales amigables con el medio ambiente, desde la consideración de paneles probablemente o algún tema en ese sentido, como focos LEDs, productos Sí, de esta línea, ahora que comentas eso, recuerdo que en alguna reunión del INPLAN hablábamos de hacer modificaciones al reglamento de construcción, ¿no? Y nosotros decíamos, Mérida ha cambiado la vocación y hoy viene la verticalidad. ¿Por qué hoy en el reglamento de construcción no indica que el grueso de los aluminios ya no es de 3? Porque después de un tercer piso o de un cuarto piso en zonas de huracanes, ya no funciona. Debe de estar el de 6, Ya debe no de ser el de funciona, seguridad. claro. Sí, sí. No puede estar el cristal de 6 milímetros, debe estar el de 9. Sí. No puede ir a paño de canto, debe de tener, o sea, ¿por qué hoy no desde el reglamento de construcción empiezas a hacer esta particularidad de la verticalidad? Porque no puedes aplicar la misma regla en una vivienda horizontal de 6 metros de altura, que es un segundo piso si le das 3 metros, o doble altura si tú quieres, 7 metros, a una torre en donde vas a tener 20 metros, porque la regla dice que es el ancho de calle, entonces la calle dice 10 metros por 2 son 20, entonces puedes irte hasta 20 de altura. No puedes tener esta misma regla, ¿no? Entonces, No. yo pienso que ahí en esta sustentabilidad que hablas, nosotros debe venir desde el reglamento de construcción. Yo te digo cuáles son las reglas de la verticalidad y te digo cuál es la regla de la horizontalidad. No lo puedes dejar en manos del desarrollador, ¿no? No puedes dejar la Claramente, responsabilidad sobre todo a criterio. cuando el mercado es tan sensible al precio, ¿no? También es justo decirlo, digo, no podemos crucificar a un desarrollador por tratar de eficientizar al máximo sus costos, claro, y jugarle a ver si en este cuarto piso pues le voy a poner la misma línea de 3 pulgadas. No, porque ponerle la de 6 implica vender tu departamento probablemente 100,000 pesos más caro y entonces ya no sale. Y si les das la opción, pues tristemente, ¿no? Porque creo que es parte de esta cultura que tenemos que desarrollar todos, no solo la autoridad. Pero tristemente creo que se van a la decisión económica, ¿no? Y volvemos, la sustentabilidad implica este análisis de lo económico, ¿no? Implica este análisis de que... Ante una falta de un dictamen técnico, que bueno, hoy va a aparecer con esta NOM 247, no lo puedes dejar en el buen juicio del desarrollador o del constructor, ¿no? Tenemos muchos paños de cristal en donde hoy si tú no ocupas o utilizas un correcto pegazulejos, se te va a quebrar los pisos, sí, ¿no? Porque pues el sobrecalentamiento es algo natural que se expande y va a suceder. Entonces yo creo que ante este cambio de oferta que existe ahora, con esta aparición de la verticalidad que hoy pues realmente creo que es la mayor oferta a la parte horizontal, pienso que cuando hablamos de proyectos sustentables, deberíamos de hablar de este cambio de reglas de construcción, ¿no? Creo que la regulación nuevamente, ¿no? Es el gran ausente. Así es. Me gustaría poner otro tema ahí, ya más en formato de pregunta, Gaby, buscando tener una respuesta desde tu óptica, como siempre, ¿no? En esta parte financiera de la que hablamos, que sé que es un enfoque para mí también, cualquier compra inmobiliaria, ¿no? Aunque sea la casa donde vas a vivir, es una inversión, es una oportunidad de tener un rendimiento, ¿no? Entonces, a manera de recomendación para la gente que nos ve, ¿cuál crees tú que es el mejor producto inmobiliario hoy para invertir? ¿Y cuál crees que es el peor producto inmobiliario para invertir? Te puedo decir que el peor producto inmobiliario, porque eso es lo más fácil, los lotes de inversión. No existe esa inversión, o sea... Casi ni lo cuento, casi ni lo consideraría yo como producto inmobiliario, pero bueno. Eso es agarrar tu dinero y tirarlo al bote de basura y... No sé, esa es la parte, creo yo, que no existe. ¿Y cuál es el mejor producto? Pienso que el mejor producto de inversión es el que siempre tenga, primero que reúna las necesidades que tú buscas, ¿no? Claro. Segundo,
que cuando tú lo puedas vender por alguna necesidad, nunca pierdas. O sea, yo algo que le recomiendo al cliente siempre es, tu mejor opción va a ser en que si tienes alguna vulnerabilidad económica y lo rentes, si lo tienes en crédito, casi vas a pagar tu mensualidad de crédito con esa renta, ¿ok? Si lo tienes que vender, ya lograste tener un precio por lo menos el 10% arriba de lo que vendiste. Creo que ese es el mejor producto. Y también revisar en las zonas en donde lo tienes ubicado. Volvemos a la sustentabilidad, ¿no? Para mí, un inmueble decir que tiene una plusvalía anticipada y cuando se maneja, porque hoy es una palabra que se utiliza mucho igual para marketing, es no va a ser el que está en una super privada bonita en medio de la nada. Porque entonces también depende de que alguien quiera vivir en medio de la nada. Claro. ¿No? Sin duda. Y que el desarrollo de la ciudad sí lleguen a estas zonas, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, yo siempre pienso que la mejor inversión no pudiera decirte es un departamento o es una casa o es un townhouse. No, la mejor inversión es aquella que tú puedas vender en corto plazo, que se pueda desplazar en corto plazo, y aquella que si no, la renta, o sea, el precio de la zona te dé por lo menos, si no la mensualidad, si el 80 o el 90% de la mensualidad que hoy estás pagando, ¿no? Para mí eso es la mejor inversión. No te deshaces de tu producto, lo rentas, te vas a vivir algo más chiquito y no te desprendes, sino lo sigues teniendo dentro de tu patrimonio, ¿no? A lo mejor yo pienso siempre te quería yo orillar a que me dijeras un producto, pero con esto último que dijiste ya me mataste, ¿no? Está bien, la verdad es que coincido, ¿no? Creo que hoy hay una oferta importante de productos que pueden ser rentables, que tenemos indicadores de que son rentables, ¿no? Y sí, coincido que hay que hacer un análisis a detalle de las necesidades de cada inversionista para poder determinar cuál pudiera ser el mejor producto. Tengo un par de preguntas más, Gaby, que ya van más enfocadas a ti, a lo personal. De alguna manera los otros temas eran como más genéricos, son temas que vamos a estar buscando comentar con varios. Mientras no me preguntes si me quiero casar mañana. No te voy a preguntar nada que no puedas responder. Lo primero ahorita que platicábamos, ¿no? Me quedo pensando desde esta óptica de lo que pueden esperar las personas que vienen a vivir a Yucatán, desde esta óptica que tienes tú como experta inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia tuya de llegar a Yucatán, ¿no? Hace 16 años decíamos, ¿no? Creo que el mundo ha cambiado, sin duda, 16 años, pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Y nuevamente, ¿no? Desde esta experiencia, ¿cómo crees que hoy pudiera ser esta llegada de alguien que viene a vivir a Mérida o a vivir a Yucatán? Fíjate que yo hasta hoy uso el mismo formato. Yo recuerdo cuando elegí venir a Mérida, que a lo mejor me impulsaron a elegir. Carla venía a la universidad y la carrera que eligió, que era arquitectura, no la tenía Cancún, más que La Salle, era la única oferta. Y no nos gustaba ni el colegio ni la matrícula como la tenía. Y en ese momento, cuando me puso en la mesa, me llamó mucho la atención que era regresarse a México, a la Ibero, o irse a Monterrey, al TEC de Monterrey, ¿no? Y México no era regresarnos, no era una opción. Y Monterrey, pues, aunque pudiera irse, pues no era cerca, ¿no? Claro. Entonces, sí me causaba un conflicto porque tenía la siguiente hija. Pero cuando me puso en la mesa la Unimayap y yo empecé a ver, Ibero tiene estas materias, la Unimayap tiene, y empecé a ver esa similitud, la verdad fue algo que dije, caray, nivel educativo lo tiene. Interesante. El tema de costo totalmente es mucho mejor que cualquiera de las otras dos opciones. De hecho, siempre digo, venir a la universidad, Carla me bajó un porcentaje de lo que yo pagaba en la prepa en Cancún. O sea, pagaba menos en la universidad que en lo de Cancún allá.
Entonces, eso fue mi primer detonante. Hay nivel académico como hay en la Ciudad de México. Sí. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Cuando vine a prospectar la ciudad, descubrí que tenía una economía interna muy interesante, ¿no? El nivel era como un trueque, de muy buen nivel adquisitivo, todos se daban como esta oportunidad, de tal manera que si no conseguías empleo en alguna empresa, tenía mucha oportunidad de crear o desarrollar tu propia empresa, claro, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Había calles, había cultura, había muchas cosas a lo mejor en menor proporción que lo que teníamos en Ciudad de México. Me gustó la ciudad y es algo que yo siempre le platico a mis clientes, porque hasta hoy existe, pero hay algo adicional como ese bono, ya sabes. Yo me sentí como en la ciudad estando dentro de mi casa, ya sabes, el que de repente se me olvidaba cerrar el coche y no me daba cuenta que se me olvidaba cerrar el coche cuando en otros lugares casi llegaba y veía, ya lo cerré, ya le puse esto, ok, o sea, 1000 seguros. Aquí de repente me descubrí que la bolsa abierta, ¿no? Que la bolsa abierta hasta hoy lo tengo, ¿no? Ya se me olvidó ponerle el cierre a la bolsa. Que salir de un cajero era lo más light sin estarme preocupando la hora. Esto era algo que no lo respiras en otro lugar. Después de 16 años, yo sigo con el mismo hábito. Si me voy a cenar, nunca estoy preocupada en qué hora es, más que cuando nos corren y hay que pagar la cuenta, ¿no? que es por lo que te vas. Es tarde. Eso es lo que hoy yo sigo vendiendo, ¿no? Yo cuando viene un cliente siempre le digo, si buscas un nivel educativo, lo vas a encontrar. Hay escuelas bilingües muy competitivas, si eso es lo que vienes buscando de otros lugares. Si buscas tener este nivel económico, pues si eres trabajador y no piensas que vas a vivir de tus rentas, igual lo vas a tener. O si puedes invertir en muchos inmuebles, sí vas a vivir de tus rentas porque hay una deseabilidad. Entonces, esto lo sigo vendiendo y algo que yo uso porque lo disfruto mucho. Yo así lucho conmigo misma de nunca dejar de ser turista. A mí me encanta ir a buscar este sabor de provincia, me encanta, ¿no? Siempre estoy yendo a donde no se acaban las conozco. cosas, volvemos a lo que platicamos hace rato, ¿no? Siempre hay algún evento, algún lugar que no has conocido, ¿no? Y sí, me gusta, creo que te permite tener un enfoque de disfrute, ¿no? Novedoso. Me gustaría complementar un poquito porque creo que en diferentes etapas de la conversación ya profundizamos de todas las bondades que hay, ¿no? Hablamos de la gastronomía, de la cultura, de la seguridad, de la calidad de vida, de todo esto que pasa. Mencionas tú ahorita el tema educativo, el sistema educativo es muy bueno, el nivel educativo es muy bueno, no lo decimos nosotros, hay muchos reconocimientos, ¿no? Tanto para las instituciones públicas como para las privadas, ¿no? Creo que también está el turismo médico, que ya desde hace algunos años, sobre todo para los extranjeros, hace mucho sentido venirse a atender, y esto refuerza mucho el tema de las rentas vacacionales o de las rentas de corto plazo, que también se han detonado como producto inmobiliario interesante. Hay algo que quiero agregar que creo que es padre. No en todas las ciudades hay una responsabilidad de la comunidad. Yo, por decir, sé que sucede algo, se me poncha la llanta, le voy a ir a tocar al vecino de enfrente y va a salir, o es más, a lo mejor ni siquiera le necesito tocar. Él se va a acercar y me va a decir, oiga vecina, ¿le ayudo? Esta parte de no sentirnos solos, en otras ciudades es una empatía total, te están robando, qué bueno que te roben, que te golpeen, que no me vean para que no me golpeen a mí. La verdad es que aquí creo que es algo que ayuda a la ciudad. Muchos pudiéramos pensar al inicio, se meten en todo, pero no, a la larga la verdad es que lo aplaudes, pudiera yo decirlo así, porque por eso es que tenemos esta seguridad. Digo, sí tenemos una muy buena policía, sí tenemos cámaras de seguridad,
pero creo que la seguridad viene implícita en nosotros. Creo que juega muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. Enseguida te das cuenta en redes sociales, enseguida te das cuenta en WhatsApp, cuando alguien, no sé, Sí. donadores de sangre, alguien se extravió, ¿no? La mascota de alguien se perdió. Es impresionante cómo en una hora ya apareció, ¿no? Y son cosas que no tienen la magnitud de la seguridad, donde si alguien te está asaltando, pues seguramente alguien, ¿no? Va, no sé si a defenderte, pero por lo menos a gritar, a hablar a la policía, ¿no? Ayudarte de alguna manera. Creo que todo eso suma yo lo ¿no? enuncio, lo resumo como en la nobleza del ser humano, que en otros lugares ya se perdió. Pienso que aquí tenemos este lado noble de la empatía de ser humano que me gusta. Que no se tiene, ¿no? Me gusta ese romanticismo que le pones, sí, ¿no? Sí. Sí creo que tiene mucho que ver el que somos, yo creo que todavía provincia, ¿no? Siempre me gusta decir que somos un pueblo grande ya, ¿no? Pero no dejamos de ser un pueblo y no deja de haber gran parte de la sociedad que todavía conserva muchas de estas tradiciones y tradiciones más sociales quizá que como culturales, ¿no? Pero sí creo que son cosas que suman, ¿no? Y que hay que buscar que no se pierdan. Al final, este tema de salir a tomar el fresco a la banqueta, ¿no? Que ya es muy difícil de ver, pero que bueno, que no deja de tener un impacto, como bien dices, ¿no? Oye, están medio pendientes del vecino y estás dispuesto a ayudar y estás dispuesto o te interesa saber quién es el vecino y vas y lo conoces y le tocas la puerta y le llevas, oye vecino, yo vivo acá, tal cosa, ¿no? Creo que todo eso suma muchísimo. Ya no sales a la banqueta, pero lo haces en tus terrazas. Sí, ¿no? sí. Los centros de ha cambiado, pero sí. Los centros de reunión siguen siendo la cocina, ¿no? Y la terraza, ¿no? Y me hace pensar nuevamente por qué lo importante claro. de este urbanismo y por lo importante de estos parques. Porque si no, ¿dónde se va a dar esta convivencia si ya todos estamos encerrados dentro de muros, ¿no? Pero bueno, por último, ¿no? Me gustaría... Me hiciste recordar a Gonzalo Navarrete. No muros, no rejas. No, ahorita que lo dijiste. Ojalá vea esto Gonzalo, creo que lo apreciamos mucho los dos. Sí, lo ahí apreciamos. En un diplomado con él, como Exacto. que fortalecimos nuestra amistad y nuestro trabajo en conjunto, pero me acuerdo que qué trabajo me daba a mí entender esta postura de Gonzalo, de que cómo no muros, ¿no? No ¿Cómo muros, un muro, no rejas. cómo un muro le resta valor a una propiedad? No me cabía en la cabeza en esa época, ¿no? Claro. Y hoy entiendo por lo menos perfectamente bien lo deseable que puede ser vivir en un lugar sin muros, ¿no? En un lugar abierto, donde puedas tener este nivel de convivencia. Pero bueno, te decía yo que quería poder platicar contigo un poquito del centro, ¿no? Entendiendo que es tu expertise, entendiendo que tienes además toda esta óptica de hace 16 años. ¿Qué piensas hoy, Gaby, del centro, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en el centro, ¿no? Entre los temas habitacionales que ya mencionabas, en estos cambios de arquitectura, en estos cambios de usos de suelo, el tema comercial está ya, ¿no? Si está bien planeado, si está bien definido. Mucha gente que vive se queja de la parte comercial, del ruido, de esta parte. El tema de los precios, creo que hay varias temáticas ahí rondando, me gustaría saber. Fíjate que yo el centro, sí creo que como centro está diseñado en su área comercial y en su área habitacional. Más bien siento que toda esta desintegración y desarmonía que hoy se da, sí son de los inmobiliarios. Ahí sí responsabilizo 100% a los inmobiliarios, porque en esta falta de profesionalizar, en esta falta de cultura y conocimiento de ciudad, han llevado a los extranjeros o a la gente nacional que quiere vivir en el centro engañada, ya sabes. Les venden propiedades muy caras en un San Juan que tiene una mixtura comercial en donde obviamente van a estar con un ruido espantoso. Los llevan a una zona a lo mejor de espaldas de mejorada, diciéndoles mentiras que no hay ese valor patrimonial, porque no hay parques, porque no hay estas plazas o que les dan esta
con urbanización a las zonas. Y el centro es muy caprichoso en ese sentido, ¿no? O sea, hay una calle muy deseable, muy bonita, muy... en todos los sentidos, muy del centro, sí. Y te vas 2 cuadras y cambia radicalmente, ¿no? No han entendido y considero que, es más, nunca han vivido en el centro. Nunca han estado caminando en un centro, porque yo siempre les platico, cuando vas al centro de la Ciudad de México, el centro son ciertas manzanas que caminas, no usas un vehículo, ¿no? Sí, sí. Y te paras en un café, y te paras en una tienda, y te paras en una artesanía, y en un museo, y en un teatro, y en una casa moneda, y todo lo tienes dentro de un cuadrante, ¿no? Sí. O en una alameda y cosas así. Y te vas a un San Miguel y te sucede lo mismo. Y te vas a un Querétaro y haces lo mismo, y te vas a un pueblo y así te puedo anunciar muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, en este centro de Mérida, que además es el segundo más grande, al tener tantos barrios, la gente se ha dejado confundir. Y entonces lo que hace hoy, comercializando un Lourdes como si fuera un Santiago, y tú dices, por Dios, no hay manera, claro. No hay manera de que lo compares, ¿no? Y difícilmente. O una Esperanza que tú dices, por favor. Lo que me parece delicado es que además difícilmente lo va a lograr ser, ¿no? Por el contexto, por la vocación natural, o sea, porque hay ciertas características que suceden en Santiago o en Santa Ana que no van a pasar en esas otras zonas, ¿no? Y se vende la ilusión de que no, espérate, en unos años va... No, y fíjate, por eso te digo, yo responsabilizo aquí 100% al asesor o al corredor inmobiliario, porque, perdón, yo siempre digo que corredor es el que no tiene una formación ni una cultura para dar una consultoría correcta, ¿no? Entonces, cuando tú llevas a un extranjero, a San Cristóbal, que hoy tiene un foco rojo de delincuencia, de mixtura, que hay que cambiarla, ¿no? Pero hay que cambiarla de una manera correcta, y no la vas a cambiar vendiendo inmuebles carísimos para gente que ni siquiera conoce la cultura integral de la zona, ¿no? Entonces, pienso que hoy se está corrompiendo, utilizaría esa palabra, en lo que es realmente la integración barrial, ¿no? Porque el centro lo disfrutas porque caminas, porque disfrutas lo que sucede en cada barrio, ¿no? Y no porque vas a utilizar un coche para venir de ahí a la plaza principal. O sea, hoy creo que hay mucho que trabajar, lo hemos platicado en el patronato, que sí deberíamos de estar delineando estos cuadrantes que realmente solo deben de ser habitacionables, que no puedes... Si estás viendo una zona habitacional, no puedes tú rentar para un restaurante, para un bar, para una cantina, porque no es el uso y porque obviamente vas a molestar. Digo, nuevamente lo pasamos en Campestre, ¿no? Cuando se puso Cielo, ¿te acuerdas? Sí. Todos los que estaban colindantes a Cielo, era una locura, ¿no? Entonces, creo que es esa parte que hay que trabajar mucho en el centro. Hoy creo que más que nunca se debería de regular las licencias para el profesional inmobiliario que dé un servicio en el centro. O sea, definitivamente, digo, en todos lugares, ¿no? Pero primero que nos den la licencia general, sí, y bueno, claro. sin duda creo que sería un gran logro tener ese nivel de especialidad, ¿no? O que con licencia o sin licencia, porque insisto, de aquí a que sucedan las cosas, en un término, tenemos una obligación como profesionales, ¿no? De si te vas a involucrar, una corresponsabilidad. Si te vas a involucrar en una zona que requiere este nivel de expertise, pues hacerlo a profundidad, ¿no? A mí me llama un poco la atención como, a diferencia de otras zonas, el centro tenía estos barrios muy marcados, no con un uso de suelo, digamos, sino con una serie de tradiciones, cultura, ¿no? Y que de alguna manera, aunque todos estaban en el centro, cada barrio tenía sus características distintivas, ¿no? Creo que todo lo que quedó fuera de estos barrios, en vez de ir adoptando estas características del barrio más cercano, vamos a pensar Santa Ana, ¿no? Entonces, oye, en vez de que esta casita que estaba en Santa Ana se fuera unificando, como que fueron agarrando una mixtura diferente, ¿no? Y se fueron saliendo. Entonces, tienes estos barrios definidos, tienes Ermita, tienes San Sebastián, tienes Santiago, tienes Santa Ana, tienes Mejorada, ¿no?
pero todo lo que quede en medio, no, creo que corromper es una buena palabra. Claro. O sea, no agarró ni una cosa ni otra, se volvieron de repente establecimientos no regulados, se volvieron de repente propiedades que, más allá del valor que tienen, el aprovechamiento que se les está dando, creo que no es el adecuado, para el centro, ¿no? Así es. Pues Gaby, muchísimas gracias contrario. por la plática. No sé si quieras ahí tener algunas últimas palabras antes de que nos despidamos. Solo agradecerte, como siempre, Un gusto. el que me invites, y ya sabes que yo no tengo un cierre en la boca, así que puedo pasarme horas y horas y horas hablando. Me encanta toda esta parte inmobiliaria, así que siempre un placer. Te agradezco mucho haber venido, te agradezco tu tiempo. Y sé que valoras el tiempo. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias por participar, insisto, ¿no? Y por ser parte de este proyecto que es Mayaquín, ¿no? Un café con Mayaquín, el podcast, ¿no? Espero próximamente volverte a invitar, tener alguna temática que podamos compartir. Como bien dices, siempre son conversaciones amenas. Espero que haya sido ameno para la gente, ¿no? Esperemos que nos escuche. Claro que sí. Y pues agradecerles a todas y a todos por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales. Nuevamente, cualquier comentario, cualquier retroalimentación, cualquier temática que quieran que consideremos, por favor escríbanos, vamos a estar muy, muy atentos. Y pues, muchas gracias, que pasen un muy buen día.